empezamos por el principio. ¿Cómo se organizó lo del viaje a Cuba? El viaje a Cuba se organizó a través del partido. A finales del año 60, el gobierno cubano, frente al éxodo de profesionales, empezó a solicitar a distintos movimientos, sobre todo de América Latina, partidos políticos inclusive, el envío de profesionales que reemplazaran a todos aquellos que se habían ido de Cuba, que no habían sido pocos, que habían sido una parte importante del éxodo que se produjo con el triunfo de la revolución, sobre todo de los sectores más comprometidos con el régimen de Batista, por lo cual llegaron, en nuestro caso, a través del partido, el pedido de envío particularmente de técnicos. Se nos hizo la propuesta, obviamente en ese momento era una ocasión interesantísima sobre todo para gente que con algún nivel de militancia política, por lo cual aceptamos rápidamente el pedido. Se formó un grupo de 12 o 14, no me acuerdo exactamente, casi todos arquitectos o ingenieros, en algunos casos con sus esposas o hijos, y así se formó el grupo, que no fue el primero, ya había habido algunos envíos anteriores en meses del año 1960, fueron los primeros grupos de profesionales que marcharon con este mismo objetivo. ¿Y cómo fue el viaje a Cuba? ¿Llegar a Cuba fue tomar un avión de Buenos Aires a La Habana? No, para nada. Independientemente de los niveles tecnológicos de la época, que no eran los actuales, estaba de por medio todo lo que significaba la existencia de gobiernos dictatoriales en muchos países de América del Sur. En el caso de la Argentina, prácticamente era absolutamente imposible plantearse un viaje de este tipo con salida desde Buenos Aires, por lo cual todo se organizó a través de una partida del aeropuerto de Montevideo, para lo cual nos trasladamos con 10 o 12 días de anticipación al Uruguay. Nos instalamos allí con contactos con el partido uruguayo, que nos brindaba toda la apoyatura para la permanencia en Uruguay durante ese periodo, y hasta conseguir porque en Uruguay, esto es una aclaración importante, había embajada cubana, cosa que no ocurría en la Argentina. Por lo cual se organizó un viaje muy engorroso, en el sentido de que había que hacer combinaciones de aviones que implicaran no tener un contacto directo con Cuba. Fue un viaje que tocó San Pablo, Río de Janeiro, Caracas, Panamá, todas las capitales centroamericanas, hasta México.
En México, como siempre, nunca se interrumpieron las relaciones con Cuba. Con lo cual teníamos embajada cubana en México, fue nuestro contacto inmediato para programar nuestro viaje desde México a La Habana. Aquí valdría un pequeño paréntesis en cuanto a qué ocurría en el mundo en relación con el tema de nuestro viaje. No hay que olvidar que la revolución cubana había triunfado en diciembre del 58 y que tras unos meses al principio de una cierta tolerancia de parte del imperialismo respecto al nuevo gobierno que se había establecido en Cuba, las primeras medidas que empezó a tomar la revolución, particularmente algunas nacionalizaciones como las de las destilerías de petróleo y los centrales azucareros, provocaron decididamente la ruptura con Estados Unidos. Con lo cual, para Estados Unidos, Cuba fue un obstáculo que había que sacarse encima. Por lo cual ya estaban trabadas todas las facilidades de acceso de cualquier lugar hacia La Habana. En el caso concreto nuestro, pese a que México tenía relaciones con Cuba, ya uno advertía en el aeropuerto de México la presencia de los controles de la CIA en cuanto a quienes viajaban a Cuba. Esto se verificaba inmediatamente cuando uno llegaba al aeropuerto. A los 3 o 4 días de estar en México, salimos en vuelo para La Habana, en avión de Cubana, con lo cual ese fue nuestro primer contacto con la revolución. El propio avión, por la tripulación del avión, ya prácticamente uno se sentía en la isla. El avión, el primer intento de vuelo, tuvimos que regresar por un desperfecto en el avión, así que tuvimos que hacer un segundo intento horas después, con lo cual incluso zafamos de llegar a La Habana en el momento que estaban interviniendo aviones enviados desde Miami para actos de sabotaje en la provincia de La Habana. Ya había ocurrido el incendio del Encanto, que era una gran tienda de una cadena de tiendas españolas en La Habana y otros países. Y un tiempo mayor antes, también el sabotaje a un barco belga que traía armas a Cuba y que fue saboteado por Estados Unidos. Bueno, la recepción en La Habana fue fantástica. Hay que recordar la fecha, 15 de abril de 1961. ¿Qué significa esa fecha? Esa fecha significa 2 días antes de la invasión a Playa Girón. Se esperaba, obviamente, en Cuba,
una acción de ese tipo, no se tenía certeza en qué punto de la isla se iba a producir la invasión, pero había absoluta certeza de que se estaba planeando algo de ese tipo. O sea que, en concreto, que nosotros llegamos prácticamente a un país que estaba en guerra. Esto era informalmente, pero de hecho en guerra. Con lo cual, lo primero que hicimos, el grupo que integrábamos nosotros, que éramos, ya dije, no recuerdo exactamente, 12 o 14, hicimos una reunión y tomamos la decisión de que había que incorporarse a la milicia porque prácticamente todo el pueblo cubano se estaba preparando para la guerra. Así que hicimos una reunión, decidimos eso, se lo comunicamos a los compañeros cubanos que tenían relación con nosotros, aceptaron la propuesta y a las 48 horas de haber llegado ya estábamos con el uniforme verde olivo y la camisa celeste puesta, dispuesto a participar como cualquier otro ciudadano cubano en la defensa de la isla. En ese entonces fuimos algunos destinados a actividades que tenían que ver con la defensa, y a mí me tocó una circunstancia muy particular, que fue que a raíz del hecho del lugar donde me habían asignado en un sector de la costa norte noreste de La Habana, cuando me llevaban al lugar donde me habían destinado, el chofer que conducía el jeep me informó que el segundo comandante de la compañía donde iba yo era argentino. Y allí me enteré de quién era el argentino que estaba a cargo de la jefatura de la compañía, y era John William Cook, que lo conocí en ese momento. Lamentablemente después no tuve mucha oportunidad de tener contacto con él, porque eso fue los días de la invasión y hasta ahí. Con quien sí tuvimos contacto bastante frecuente, porque vivía en el mismo edificio donde nos habían destinado a nosotros, fue con la compañera de Cook, que era Alice Ure, y que con ella sí nos veíamos con cierta frecuencia. Bueno, la verdad que el periodo en el cual nosotros llegamos a La Habana fue un periodo absolutamente singular, porque la invasión a Playa Girón fue un fenómeno político de resonancia mundial. Fundamentalmente, no solo por el hecho de la invasión clandestina organizada por Estados Unidos y encubierta, sino por las consecuencias que tuvo en Cuba. Seguramente, si no se hubiera producido en ese momento la invasión, la proclamación del carácter socialista de la revolución que hizo Fidel, si mal no recuerdo, el 20 o el 21 de ese mes, en el acto en la Plaza de la Revolución, a consecuencia del triunfo y la derrota de los mercenarios, probablemente este salto de calidad de la revolución no se hubiera producido, por lo menos, en el tiempo inmediato.
digamos, en definitiva, que el efecto de las consecuencias de la invasión no solo fue la derrota de los invasores, sino que fue un impulso que aceleró el proceso de la revolución. Ya que a continuación incluso se produjeron las nacionalización de la refinería yanqui y otra cantidad de procesos que tendían hacia lo que significaba el haber asumido el carácter socialista de la revolución. Se produjo también aceleró el proceso de unidad de todos los sectores políticos que habían formado parte de la revolución. O sea, el Movimiento 26 de Julio, el Directorio Revolucionario y el Partido Socialista Popular, que era el nombre que tenía el Partido Comunista de Cuba. Sí, ya después superado el tema de la circunstancia en la cual llegamos, que fue la invasión, a continuación vino todo el problema de la ubicación nuestra, de los que habíamos llegado, los profesionales, en las distintas actividades profesionales que requería nuestra presencia allí. En el caso nuestro, fundamentalmente la mayoría de nosotros fue destinada al Ministerio de la Construcción. Con distintos destinos. En el caso particular nuestro, durante un mes y medio aproximadamente, trabajamos en La Habana. Y durante ese tiempo vivimos en el periodo inmediato, durante los 15 primeros días probablemente, en el Hotel Nacional. Y después nos dieron un alojamiento en un departamento en un edificio de altura de La Habana. La curiosidad del caso es que nos tocó, a nosotros como a muchos otros seguramente, ocupar un departamento que había sido del conjunto de gente que emigró producida la revolución. Es decir, durante el año y pico primero de la revolución, se produjo el éxodo de todos los sectores más comprometidos con la dictadura de Batista y otros por circunstancias de su actividad absolutamente contraria al proceso político que se venía. Y fundamentalmente fue la primera ola de inmigración a Estados Unidos. En el caso concreto nuestro, el tipo que vivía en el departamento que nos dieron era el gerente de una empresa de bebidas que se ve que había salido realmente apurado del departamento porque estaba todo como si lo hubieran abandonado ayer. ¿Con qué se encontraron? Bueno, objetos personales, etcétera, hasta un revólver, y objetos personales de los tipos, de toda clase. Se ve que habían salido muy apurados y con la llegada nuestra ni siquiera habían tenido tiempo de revisar el departamento para ver lo que había. Después de este periodo entonces en La Habana, ¿a dónde los destinan? ¿Y cuáles son las tareas que tienen que realizar? Como nosotros habíamos optado por trabajar en el área de planificación, inmediatamente nos incorporamos al Instituto de Planificación Física, que
que es el organismo que en Cuba todavía, aún con ese carácter, persiste, encargado de toda la organización fundamentalmente de la ubicación de las obras y de las inversiones en materia de arquitectura y de ingeniería en toda la isla. Y a continuación nos proponen ir a trabajar a la delegación del instituto en Holguín. Holguín es una ciudad que está a... me cuesta un poco recordar exactamente, pero... 700. Algo de 700 kilómetros de La Habana, en lo que era entonces la provincia de Oriente. Es decir, mucho más cercana a Santiago de Cuba que a La Habana. Bueno, y allí comenzó un periodo, porque vale la pena decir que el plan nuestro inicial era ir a trabajar por 2 años. Finalmente nos quedamos bastante más que eso, casi 7. Y los 2 primeros años los pasamos en Holguín. ¿Tuvieron la oportunidad de conocer al Che? Mi circunstancia de cercanía más próxima fue cuando en el año 62 o 63, no lo recuerdo bien, creo que 62, se realizaron en La Habana las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez. En ese momento nosotros habíamos viajado a La Habana por unos días desde Holguín, y era una cita ineludible en La Habana, siempre era ir al Hotel Habana Libre, porque era el punto de reunión donde se encontraban amigos de argentinos y de múltiples nacionalidades. Y en esa época, cuando se desarrollaban las Olimpiadas, el Che era un asiduo concurrente al final de la jornada, a ver si se podía jugar alguna partidita, porque le encantaba el ajedrez, con algunos de los grandes maestros que estaban por ahí. Y en una ocasión, ya tarde, había quedado prácticamente solo el Che, no recuerdo con qué maestro extranjero, y tuvimos oportunidad de estar ahí al lado viendo cómo realizaba una partida con él. El grupo de argentinos que estábamos en Cuba solíamos reunirnos una vez al año, todos los de distintos lugares de la isla, el 25 de mayo, a festejar el aniversario, y en una de esas ocasiones concurrió el Che a la celebración. A la celebración, sí. Sí que también tuvimos oportunidad de verlo ahí. ¿Tenían contacto con Alberto Granado? Con Alberto sí, mucho contacto, durante toda la estadía en Cuba y posteriormente, porque él incluso viajó en una cantidad de oportunidades a la Argentina. La última vez estuvo en La Plata, invitado por, era entonces intendente Alac, lo invitó a concurrir en un encuentro en el Teatro Argentino, en el cual estuvimos. Esa fue la última vez que lo vi yo, justamente con vida. Y otra anécdota que es para rescatar, digamos, que es la mención que hace de la familia Fontana Ciro Bustos en su libro El Che te está mirando, porque lo conociste además a Ciro Bustos. Sí, claro, lo conocí. Ciro Bustos estaba... cuando nosotros llegamos a Holguín, él ya estaba en Holguín, había llegado unos días antes.
Ciro Bustos era mendocino y tenía, en Holguín tenía un taller de cerámica que cuando se enteró que habíamos llegado nosotros nos vino a saludarnos, a encontrarnos, como sabía que llegaban unos argentinos, y un tiempo después, como el gobierno le otorgó una partida para mejorar el edificio del taller de cerámica, nos pidió que le hiciéramos el proyecto del nuevo edificio, cosa que le hicimos, y que él menciona en el libro también, que antes de salir en la misión esa que le habían encomendado en relación con la presencia del Che en Bolivia, decía, pasó por Holguín porque tenía dudas acerca de la estabilidad del edificio que habíamos proyectado y confirma en el libro que sí, que estaba bien. En Holguín, una anécdota curiosa, en esa época, que obviamente estaba en mejor estado que ahora, enseguida me incorporé al equipo de fútbol de Holguín, que, como ustedes sabrán, el fútbol no es el deporte principal en Cuba, ni mucho menos, ya que ellos son, el deporte cubano es el béisbol. Pero había un interés importante en fomentar el desarrollo del fútbol, porque eso le daba posibilidades a Cuba, sobre todo, de tener más relaciones deportivas con los países latinoamericanos, mucho más que el béisbol. Cosa que evidentemente no han logrado hasta ahora, porque no siguen apareciendo buenos equipos cubanos de fútbol. Pero bueno, el hecho es que durante toda la estancia en Holguín formé parte del equipo local, junto con algunos otros extranjeros que había también en Holguín y algunos cubanos. Lo curioso del caso es que el técnico del equipo de fútbol nuestro era Ramón Castro, el hermano mayor de Fidel, que curiosamente era un acérrimo partidario del desarrollo del fútbol en Cuba y con el cual tuvimos la relación esa durante todo el periodo que estuvimos viviendo en Holguín. ¿Qué te dejaron esos 7 años en Cuba? ¿Qué fue la experiencia? ¿Cómo fue la experiencia? No, la experiencia, a ver, primero habría que tener en cuenta cuál era la significación de la Revolución Cubana hace 60 años. Este es el punto. Lo que significó Cuba en América Latina en todo ese periodo, por lo cual, además, haber tenido la oportunidad de participar de un proceso revolucionario prácticamente desde el origen, con esa circunstancia también propia de este caso, que fue el éxodo masivo de la mayor parte de los profesionales que existían en Cuba antes de la revolución, con la consecuente concurrencia de profesionales de toda América Latina y incluso del resto del mundo, el significado del proceso revolucionario cubano en la década en los primeros 10 años de la revolución fue un fenómeno de impacto mundial. Es decir, solo se puede comparar a los
10 días que, ¿cómo se llamaban? Que conmovieron al Que mundo. conmovieron al mundo, ¿no? Es decir, no hay otra cosa equiparable, me parece. A tal punto que uno se encontraba en Cuba permanentemente, en cualquier calle, en cualquier noche en una calle de La Habana, con personajes de significación política importante en cualquier parte del mundo, porque La Habana era el foco de atracción de todos los revolucionarios y además, para muchos, no digo que para todos, pero para muchos, el ejemplo a seguir en los procesos de sus respectivos países. Hoy día, después de 60 años, sí podemos ponernos a discutir críticamente cuál era la verdadera importancia del proceso en ese momento, pero nadie puede discutir de lo que significó, sobre todo para América Latina.